Colombianos, lamentable lo que sucedió en Cali en contra de más de una docena de policías que se encontraban en un camión y que se activó algún artefacto que llevó a que muchos de esos policías terminaran en el hospital. Eso es muy lamentable y debe ser rechazado por todos los colombianos, todos los que están en redes sociales, en medios de comunicación. La ciudadanía en general debe rechazar este tipo de actos porque en Colombia lo que debemos buscar o debemos transitar es por el camino de la paz. Sin embargo, esto tiene cosas bastante curiosas. Primero, sucedió en un lugar donde pues, ha sido histórico el tema de las manifestaciones, lo de la primera línea, lo de los jóvenes saliendo a rechazar al gobierno de Iván Duque, sucedió específicamente en ese lugar. Segundo, ha sido utilizado por políticos hoy en día, este sábado, apenas se conoce todo esto y se arma, se conoce la noticia y se difunde. Los políticos del uribismo y medios de comunicación del uribismo y supuestas periodistas del uribismo salieron a utilizarlo para hacer política y para decir que todo era culpa de la izquierda, de los políticos de izquierda o los progresistas o alternativos o específicamente en contra de Petro, que todo era culpa de él, hasta del mismo alcalde. Están haciendo política con eso. Y tercero, se trata de un hecho con días de diferencia en cuanto a lo que sucedió en Arauca. Y todo esto inicia el año del 2022 a 2 meses de las elecciones al Congreso y a 5 meses prácticamente de las elecciones para la presidencia, la primera vuelta. Iniciamos todo esto y empiezan los políticos a hacer campaña de frente, los políticos del uribismo y de todos esos sectores haciendo campaña con esta situación tan grave que está viviendo el país, cuando ellos son los verdaderos culpables. Esto no pueden echarle la culpa a Gustavo Petro, Dios mío. ¿Por qué? O a cualquier político alternativo del país o político que no esté gobernando, que simplemente esté en campaña. No tienen la culpa es del gobierno de Iván Duque, de Álvaro Uribe y de todo el uribismo. Esos son los culpables, porque son los que han permitido que todos estos grupos se hayan acaparado los territorios que dejaron la FARC. Y no hicieron nada, los dejaron que se metieran en todos lados, e hicieran lo que se les diera la gana con el país. Y ahí están, ahí los vemos, haciendo lo que quieren. Y el uribismo los dejó, el uribismo fue el que permitió todo eso y ha llevado a que estos grupos hoy en día estén mucho más fuertes. Todo eso ha pasado no por el tema de La Habana o del acuerdo de paz, no señores. Eso por culpa del uribismo que lleva ya prácticamente 4 años en el poder. Ahorita cumple 4 años cuando Duque salga de la presidencia. Ellos son los culpables. No desarrollaron políticas públicas que llevaran a que todo esto se evitara, a que el Estado llegara a esos territorios, a que todos estos grupos no se rearmaran y se volvieran mucho más grandes en estos años. O sea, esto no es culpa de lo que se firmó hace, ya que 5 años ya, de la firma del acuerdo. Esto no es culpa del gobierno de Juan Manuel Santos. Ya es hora de que asuman las culpas. Ellos son los culpables. Todo lo que pasa en materia de violencia en Colombia, el culpable es Iván Duque y todo el uribismo y todo el gobierno. Pero entonces salen y utilizan esto para hacer política. Ojo a lo que dijo Vicky Dávila, miren esto. El atentado contra el SMAT solo es producto del odio que han promovido algunos, especialmente políticos, contra ese cuerpo policial. Ahí tienen, los quieren eliminar así sea físicamente. 11 de ellos pues terminaron en el hospital, 3 de ellos graves. Ahí sí, no dicen nada, no, dice Vicky Dávila. Ella sale a decir y asegurar que ningún político ha salido, obviamente se está refiriendo a políticos de la izquierda del país, que no han salido a decir nada. Eso es falso y ahorita lo vamos a desmentir, eso es falso. Pero me parece grave cómo ella le echa la culpa a políticos que critican el accionar de la policía en Colombia. Un accionar que todos hemos visto que es terrible, nefasto, que la mayoría de los colombianos rechaza esa institución por todo lo que pasa y todo lo que hacen. Eso no lo pueden ocultar. Entonces, digamos, si yo he salido a rechazar el accionar de la policía, ¿yo soy culpable de esto? No el gobierno, no los bandidos que lo llevaron a cabo, ni el gobierno que ha evitado que todos esos grupos se rearmen y anden en lo que están haciendo. No, el culpable es uno por criticar a la policía por los malos actos que ellos cometen. Esto es una sinvergüenzura y algo peligroso lo que hace Vicky Dávila y lo que dice, peligrosísimo. Culpar a políticos, y esto prácticamente es a los ciudadanos también,
de este tipo de actos. Gravísimo. Pero entonces sale y dice eso. Óscar Iván Zuluaga sale a vender la falsa seguridad democrática. Dice: quienes han defendido a Cali, a los caleños hoy son víctimas de esto. Ahora más que nunca debemos rechazar todos esos actos y rodear a las Fuerzas Armadas. Obviamente todo se trata de una campaña de parte de ellos. Y curioso que todo esto suceda a puertas de las elecciones y pues todos estos grupos le hacen el favor al uribismo para que tengan discurso, para vender falsa sensación de seguridad y la falsa seguridad democrática ahora a puertas de elecciones cuando se han visto perdidos. Curioso. Por acá alguien le comentaba a Óscar Iván Zuluaga estas noticias. Que este tipo de actos en vísperas de elecciones pasa mucho en Perú. En Colombia también hace mucho tiempo montaron este tipo de actos falsos antes de la posesión de Uribe. También este tipo de hechos suceden mucho en Colombia y otros países antes de elecciones. Y todo es para darle el discurso del uribismo. A mí me causa curiosidad porque salen a decir: no, es que esto beneficia a los sectores alternativos. ¿Cómo? No hay ni un asomo de beneficio para los sectores alternativos este tipo de actos. Ninguno. Los únicos que se benefician son los de la ultraderecha y el uribismo, que venden falsa sensación de seguridad y la falsa seguridad democrática con este tipo de hechos. O sea, todo eso es falso. Pero qué curioso, Cabal también sale y dice: miembro de la policía narra lo que sucedió. Este acto en la ciudad de Cali, tomada por este tipo de personajes protegidos por el alcalde. Culpa al alcalde de esto. Política también. Carlos Felipe Mejía: bueno, qué brutal esto lo que sucedió en Cali. Consecuencia de políticos y alcaldes de izquierda que se van en contra permanentemente de la policía y defienden y protegen a los que cometen estos actos. Duele la patria, dice este señor. Esto es falso. Los políticos de izquierda, por decirlo de alguna manera, pues que muchos no se consideran de izquierda, más que todo progresistas, alternativos, pero por decirlo de alguna manera, no defienden a ese tipo de personajes. Esto es falso. Pero miren qué curioso que les importó un pepino la salud de los policías. Y lo primero que salen a hacer es política. ¿A ustedes no les parece curioso eso? Porque a mí sí. A mí me parece curioso que todos los uribistas salgan a hacer política con esto y a acusar a políticos de la izquierda del país a las vísperas de unas elecciones. Esto pareciera más montado que otra cosa. Y por ahí empezaron a compartir los montajes de este tipo de hechos que se han presentado en ocasiones en el país para hacer política. Entonces, a los uribistas fueron los que más rápido salieron a decir que es culpa de los políticos de izquierda. A ver, yo le pregunto a todos estos uribistas: ¿quién está gobernando en Colombia? ¿Quiénes son los responsables de la seguridad en el país? No es Petro, no es Iván Cepeda. No son los políticos alternativos. No son los responsables de la seguridad. Es más, ni siquiera los alcaldes a veces, a estos niveles, ¿no? A este nivel del ELN y eso, que es un grupo que está en todo el país. A estos niveles, ni siquiera los alcaldes de las ciudades. Es el gobierno nacional el que debe promover políticas públicas que lleven a garantizar la seguridad de los colombianos en coordinación con los mandatarios locales, claramente. Ahí es donde están los culpables de todo esto. Y obviamente los culpables pues son los que cometen esos actos. Pero entonces salen los uribistas a decir: no, es que todo esto se trata de los políticos de izquierda. O sea, entonces en Colombia no hay gobierno, entonces en Colombia gobierna Petro. ¿Están diciéndonos que en Colombia gobierna Gustavo Petro? Eso es un poco de sinvergüenzas esta gente del uribismo. También Paloma Valencia, miren esto tan grave que ella dice: lo sucedido con el ESMAD tiene autores intelectuales. Autores intelectuales. Aquellos políticos que dicen que el ESMAD solo vulnera derechos humanos, que son criminales. O sea, Paloma Valencia está asegurando que cualquier político que denuncie vulneración de derechos humanos por parte de la policía es el autor intelectual de estos hechos. Esto es muy grave. ¿Cómo están utilizando esto para meter a políticos que seguramente no tienen nada que ver en todo esto y hacer política y les importa un pepino que caigan personas de la policía ahí? ¿Que les importa un pepino?
Estos hechos deben recordarles que las palabras tienen efectos y consecuencias. No, señora, esto no es porque se hagan, o sea, entonces la gente se va a quedar callada. Si la policía comete alguna vulneración de derechos humanos en el país, la gente tiene que quedarse callada. O sea, tiene que haber impunidad ahí. Qué sinvergüenzura. Más bien presten la atención a ver qué es lo que está pasando en esa institución y por qué la gente denuncia tanto y por qué tantas denuncias en su contra. Sinvergüenza es lo que es esta Paloma Valencia. Y no puede, o sea, esto es peligrosísimo lo que ella está haciendo, le está poniendo una lápida en la espalda a la gente que denuncia a la policía. Está diciendo que cualquier cosa que le pase a un policía en Colombia es culpa de los que denuncien, no de sus malas políticas, de su mal gobierno, de cómo permitieron que la violencia en Colombia creciera y avanzara a los niveles de hoy en día, el gobierno del uribismo, y ni siquiera es culpa de los mismos bandidos que cometen esos actos. O sea, eso es lo que nos está diciendo Paloma Valencia. Todo esto sobre una estrategia política. Es que tienen toda una estrategia política montada detrás de todos estos actos que se están presentando con todos estos grupos. Esto da a pensar que más que los políticos de izquierda que supuestamente estén detrás de esto, serán los políticos de la ultraderecha y la derecha de este país. Eso tiene más sentido porque miren lo que salen a decir. También dice que el ELN con orgullo se atribuyó esto. Lo increíble es que esos mismos, vuelve y juega, que los mismos políticos que promueven este tema contra la policía, promueven el diálogo con esos grupos y se quejan de que el gobierno exija cese unilateral como condición previa. A ver, Paloma Valencia, si tanto te duele lo que pasa con los policías en Colombia, con los soldados, si tanto te duele, lo primero que hay que hacer es buscar acuerdos de paz con todos esos grupos. Porque lo que a esta gente le gusta es, vamos a darnos gatillo con todo el mundo. No ellos, sino los colombianos más pobres de este país que terminan metidos en toda esta cuestión y allá lo llevan. No los hijos de Paloma. Paloma debería mandar a su hija a ver al frente en el monte para que combata a toda esta gente a ver si le va a encantar tanta guerra en Colombia. Entonces, para evitar que todos estos hechos sigan sucediendo hay que sentarse a dialogar y buscar salidas de diálogo. Lo que ha hecho el uribismo y los gobiernos durante toda la historia de este país es gatillo. Gatillo, gatillo y gatillo. ¿Y a dónde hemos terminado? Miren en lo que seguimos. 2021 y todavía con todos estos actos. No ha servido todo eso. Las políticas de esta gente no han servido. Miren dónde estamos hoy en día y ellos son gobierno y se hacen los de la vista gorda. También cabal. Se organizó una estrategia de parte de todos ellos para asegurar o generar en el subconsciente colectivo una mentira que es que la gente alternativa, políticos alternativos no han salido a rechazar estos actos cuando eso es falso. No veo a los mamertos humanitarios rechazando la barbarie, ni a la miope de la ONU, ni a ninguno. Para ellos la vida de los miembros de la fuerza pública no vale, eso es falso. Tampoco al magistrado Tolosa que desarmó el SMAT, fallando la tutela improcedente. ¿Qué mundo en el que vivimos? Esto es falso. Y miren cómo se organiza la estrategia política de toda esta gente a raíz de todos estos actos. Que da a pensar que ellos podrían estar organizando todo un tema de marketing político con todos estos actos lamentables y utilizan a la misma policía que dicen defender para hacer política. Bueno, y quería mostrarles que el 5 de enero Uribe había salido a hablar de la seguridad democrática, después habló de seguridad democrática con estatuas y demás. Estas últimas semanas han hablado de seguridad democrática y precisamente se han visto todos estos actos. ¿Coincidencias? No lo creo. Y ojo, miren que todo es falso, porque los políticos alternativos en Colombia salieron a rechazar esto. Y todos los colombianos debemos rechazar esto. Si el ELN quiere aprovechar el sentimiento de rechazo, el ELN quiere aprovechar el sentimiento de rechazo de la juventud hacia el gobierno por esos actos que desató el mismo gobierno, a la juventud popular le solicito no caer en esa trampa. No son los gatillos, son las urnas las que pueden producir el cambio. Los gatillos solo profundizan los problemas. Miren el mensaje de Petro, de paz, de tranquilidad, de no caer en ese tipo de actos. Y respondió. Y Cabal y toda esta gente organizó toda una estrategia para insinuar que nadie había respondido y nadie había rechazado estos actos. Claramente están haciendo política. Gustavo Bolívar también condenó con vehemencia este acto. Mi solidaridad sincera con la familia de los policías y con los mismos policías.
Iván Cepeda también, mi repudio absoluto con este acto. O sea, quien sean los autores que deben ser identificados y sancionados, dijo Iván Cepeda. Bueno, este usuario dijo: a los candidatos de Senado y Cámara por el Centro Democrático les preocupa más culpar y atacar a la primera línea de a políticos y demás que lo que sucedió con los policías y saber la salud de ellos prácticamente. Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, también salió a condenar los actos. Bueno, Iván Cepeda también dice: el ELN ha desarrollado una línea de acciones de este tipo, que la única respuesta que pueden tener por parte de quienes buscamos la paz es un contundente rechazo. No es por la vía de las acciones de este tipo que se logrará el fin de la guerra en los cambios sociales o los cambios sociales en el país. Y para finalizar, el senador Gustavo Bolívar le pidió a la fiscalía que le informen cómo están los procesos de las denuncias que él interpuso contra estos usuarios, donde han declarado objetivo militar a Bolívar, porque al parecer este usuario, y ha pedido que se lleven por delante a Bolívar, porque al parecer solo importa es el sector político del uribismo y el resto no importa. Si amenazan a otro, a nadie le importa. Y la fiscalía no adelanta los actos investigativos correspondientes. Pero entonces llama la atención que suceden todos estos actos empezando el año. Y los que utilizan más que todo políticamente esto son los uribistas, organizan toda una estrategia de marketing político alrededor de esto, tiran culpas por todos lados, ellos no la asumen y son los únicos beneficiados. Los alternativos y políticos de izquierda no se benefician de todo esto. Los que se benefician son los uribistas, que son los que tienen un discurso alrededor de seguridad democrática. Muy grave, y si toda esta gente está detrás de esto, más grave todavía. Colombianos, hasta acá este video, gracias por ver, nos vemos en el próximo, adiós.